¿Qué tal estáis? Hola a todos. Jueves ya. Jueves ya. Estoy tan emocionado. Ha sido una semana intensa, no os voy a mentir, la verdad. Tengo muchas ganas de descansar. Pero no sin antes empezar este stream en el que vamos a hablar sobre un tema que a mí me parece fascinante, al mismo tiempo muy difícil de entender y complejo de analizar, y sobre todo complejo de sacar conclusiones definitivas sobre el asunto. Ya sé que esto lo habéis escuchado miles de veces, pero el conflicto palestino-israelí es de verdad jodido de pelotas. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de la próxima hora, sobre todo quiero enseñaros mapas, porque ya sabéis que a mí me flipan los mapas. ¿Qué me he cargado? Ya sabéis que a mí me flipan los mapas, con las elecciones lo vimos mucho, ¿no? Y con el asunto de Israel y Palestina no he tenido la oportunidad en el vídeo de esta semana de poder repasar más en profundidad pues parte de la historia que define el conflicto palestino-israelí, que es imprescindible entenderlo con mapas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no es un conflicto religioso, étnico, sí que se puede entender como político, pero la clave del conflicto palestino-israelí tiene que ver con las fronteras. Y se entiende mejor que nunca con mapas. Aquí tenéis, por cierto, esto es el código QR en el que podéis sacar la cámara de vuestro móvil y os llevará al vídeo de Israel y Palestina por si todavía no lo habéis visto. Os da tiempo a verlo, luego os venís y os voy contando más cosas. Por cierto, Ana Luz Saso, muchísimas gracias por esa suscripción de nivel 1. Ya sabéis que están las suscripciones abiertas en este canal de Neutral para apoyar nuestro trabajo en esta plataforma. Ya sabéis que no solo estoy yo, también está la gata de Schrödinger los martes, Mario Viciosa y Taramona están los miércoles, aunque Taramona estará mañana aquí con una entrevista. Y luego aparte los emotes, por supuesto, y los emblemas que tenéis disponibles para los suscriptores. Entonces, gracias Sebasti por decirlo del vídeo. Me alegra mucho porque era un vídeo complicado, pero al final yo creo que ha salido bien. Lo que pasa es que sí que es cierto que se está haciendo bastante viral en YouTube el vídeo de Israel. Yo diría que va camino de ser el más visto que hemos tenido nunca de Solo en América, pero la sección de comentarios es telita. Un montón de peña como muy sionista, ¿no? O sea, los israelíes no es que tengan el derecho a estar en la zona de lo que antes conocíamos como Palestina, ahora menos, depende de a quién le preguntes, sino que es como que están mandados por la Biblia, entonces tienen que estar ahí por huevos. Ya sé que algunos estáis viendo la semifinal de Eurovisión, no pasa nada, no os voy a culpar, ya podréis recuperar el vídeo más adelante. Entonces, ¿de qué hablo yo en el vídeo de esta semana del conflicto palestino-israelí? Bueno, me he querido centrar en el asunto diplomático de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos está tan a la defensiva con Israel desde hace décadas, ¿no? O sea, no solo en nuestros últimos años, con Obama, con Biden o con Trump. Trump, que además tuvo una postura muy ofensiva a la hora de defender Israel y tomó algunas decisiones que ahora explicaremos un poco más en profundidad a nivel diplomático, muy influyentes y también muy polémicas. Pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a empezar por estos mapas tan bonitos que tiene. Esto es la Wikipedia, ¿vale? Cabe pensar que antes de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Esto es a primeros del siglo XX, la Primera Guerra Mundial empieza en el... es en el 17, ¿verdad? A ver un momento, 1917 hasta el 19. No, ¿incluye el 16? World War I, Wikipedia, a ver que no me quiere meter el triple. Del 14. Uf, estoy yo fatal. Hasta el 18, vale, del 14 hasta el 18. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, que ya se estaba descuartizando, dominaba sobre estas tierras, sobre Tierra Santa. Tierra Santa, un territorio disputado durante siglos. Sabemos que las cruzadas, si habéis visto El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, aunque, bueno, hay apreciaciones históricas no precisamente correctas en esa película, pero bueno, es un buen punto de partida para
conocer un poco mejor por qué este territorio ha estado en disputa durante tantos años y por qué genera tanto conflicto. Tenemos que pensar que Jerusalén y otras partes de Tierra Santa no son, o de Oriente Próximo, la cuna de la civilización. No son solo importantes para los cristianos o los judíos por Jesucristo y por todo lo que la región implica a nivel religioso. También es una región muy importante para los musulmanes, que han tenido los árabes y más en concreto los musulmanes han tenido una influencia en la región bastante más importante desde hace siglos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Primera Guerra Mundial se desata, el Imperio Otomano se va a tomar por viento y ahí es cuando el Imperio Británico, que ya sabéis que el Imperio Británico es muy de dibujar fronteras así, ¿no? Hace... El tema es que a primeros del siglo XIX, los británicos... Esto ya venía arrastrado, perdón, el siglo XX, pero esto ya venía arrastrado del siglo XIX, que en Reino Unido hay iniciativas para apoyar esta idea de crear un Estado soberano para los judíos, ¿no? Aquí por distintas... ¿cómo se dice? Distintos intereses políticos, ¿no? De apoyo, de dinero también. El tema es que se llega a finales del siglo XIX con esta idea del sionismo, de crear un Estado soberano para los judíos en Tierra Santa, que sube a la enésima potencia por un libro que se publica a finales del XIX, y ahí es cuando los británicos firman una declaración, la declaración de Balfour, a primeros del siglo XX, que dicen... Como que sí, que ellos apoyan que pues, los judíos, viendo la ola de antisemitismo que recorre a Europa, en Rusia, por ejemplo, una ola de antisemitismo brutal, luego con el Imperio Austrohúngaro más de lo mismo, en Alemania, por supuesto, más adelante, pero el tema es que ya se empieza a salir adelante esa idea de crear un Estado judío en Tierra Santa, donde ahora mismo, en ese momento estaba el Imperio Otomano. Pero se desata la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido ya había hecho algunas promesas a los judíos y luego les había hecho promesas también a los árabes. Quienes hayáis visto a Lawrence de Arabia, sabéis de qué va esto, ¿no? En Lawrence de Arabia, T.E. Lawrence, que era un representante británico en este caso, negocia con los árabes para que se rebelen contra el Imperio Otomano en la península arábiga, ¿no? Y esa es la razón por la que distintas tribus árabes luchan acompañados por Lawrence de Arabia, luchan contra el Imperio Otomano, y es porque el Reino Unido les promete que les va a dar una región que flipas de grande. Hay un vídeo que ahora os pongo el enlace, ¿vale? Que es de Crash Course. Este está de puñeterísima madre. Está muy, muy genial. ¿Os lo estoy poniendo o no? En el chat. ¿Por qué no me deja escribir? Uy. No. ¡Ah! No me deja escribir en el chat. ¿Por qué? A ver un momento. Espérate, te lo paso a ti, Celoran. Bueno, no, espérate, voy a abro. En realidad lo podéis buscar porque ahora lo acabo de poner aquí, pero vamos. A ver, un segundo. Ahora. I think the sketchy website... Calla. Vale, ahí lo tenéis. Ese es el enlace. Pero aquí tienen una exploración un poco rápida de esto. No lo voy a poner porque si no luego nos lo van a fastidiar por tema de derechos, pero esto es lo del Imperio Otomano, ¿no? En la Palestina del Imperio Otomano en 1917, cuando se acerca el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y aquí es cuando se desintegra el Imperio Otomano y ahí es las promesas que hace Reino Unido, ¿no? Por un lado, las negociaciones con Francia, que se dividen, pues veis que ahí el Líbano y Siria se van para Francia, y luego toda la parte de Sudán, Egipto, Jordania y Palestina se va para los británicos. Recordemos, por ejemplo, el papel tan importante del frente egipcio durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con Rommel con sus tanques y los británicos ahí pegándose de leches. ¿Qué pasa? Que esta es una promesa, unas negociaciones que hacen con Francia los británicos, pero luego hay otros diplomáticos que hacen otras negociaciones con esos árabes que os había dicho yo, ¿no? En este caso proponen un Estado árabe que incluye toda la península arábiga y, por supuesto, también Palestina. Esto, aparte, lo que os decía de la promesa a los judíos de establecer su propio Estado soberano. Entonces, eso nos lleva al mapa que os estaba enseñando antes, que está aquí.
¿no? Que esto ya es unas de las propuestas que se hacen a primeros, cuando termina la Primera Guerra Mundial. Veis aquí que los sionistas querían una región bastante amplia de Tierra Santa. Luego veis aquí que está en azul es los Sykes-Picot Agreement. Y luego lo que finalmente termina siendo, que es el mandato británico de Palestina, que es esta zona en azul, que es la que terminaría siendo la verdadera, ¿no? En esa transición, en el periodo de entreguerras entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es cuando los británicos tienen a Palestina prácticamente como otra colonia más de su imperio. Pero conforme llega la Segunda Guerra Mundial, ahí es cuando los británicos ya se quieren deshacer del problema porque es demasiada dificultad para ellos tener que lidiar con todo esto. Y ahí es cuando se producen los primeros conflictos. Se mudan a esta región de Palestina cientos de miles de judíos. Cuando antes, con la Palestina otomana, hablábamos del 3% de la población de Palestina era judía. En Jerusalén era un poco diferente porque en Jerusalén, por lo visto, la división demográfica era más o menos equitativa, ¿no? O sea, mismo número de musulmanes, de cristianos y de judíos. Pero en todo lo que respecta a la región de Tierra Santa como tal, el 3%. Lo cual te deja bastante claro que no tiene nada que ver con el panorama que vemos en estos momentos. O sea, que ha cambiado mucho en cuestión de 100 años. O sea, en 100 años ha cambiado casi por completo la demografía de Palestina. Entonces, en 1947, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a negociar ya con las Naciones Unidas, porque los británicos lo que hacen es pasarle el marrón a las Naciones Unidas, y aquí es cuando se dibuja este primer mapa, este que veis aquí, ¿vale?, que es ya la primera salvajada que dices, a ver, what the fuck, que cogen todo esto de aquí, que es Cisjordania, ¿ok? Aquí lo comunican con la Franja de Gaza y con esta parte al sur, y luego al norte, que esto ya sería con... Entiendo que esto entra con... a ver, esto entra... Esto no sé qué es exactamente. Bueno, pero en cualquier caso, este es el mapa que proponen para Palestina. Lo que hacen es, para Palestina y Israel, lo que hacen es dividir un estado árabe por un lado y un estado judío por el otro, pero que sean del mismo, de la misma superficie, tengan la misma magnitud de territorio. Pero claro, con esto la estás liando padrísima, porque lo que estás creando es, o sea, un territorio rarísimo que parece el gerrymandering que hacen en Estados Unidos, que es, o sea, una locura. Sí, la Fundación Transjordania, nos podríamos ir aquí, o sea, meter una lección de historia a tope guay y profunda. No, pero estos no son los Altos del Golán, ¿eh? Los Altos del Golán están más a la derecha. Es aquí arriba, de hecho. Eso lo vamos a ver ahora luego. El tema es que cuando las Naciones Unidas proponen esto, aquí los judíos se lían a leches con los árabes, no solo con los que viven en Palestina, sino aparte también con los países colindantes, ¿no? Lo que más adelante se conoce también como la Liga Árabe. La Liga Árabe, entiendo que aquí no, el concepto no existía todavía, ¿verdad? Liga Árabe, déjame comprobar eso. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Entonces sí, pero ahí es cuando Egipto, Siria, por ejemplo, luchan contra Israel, ese primer estado soberano de los judíos, y los judíos ganan. Y ahí es cuando se establece pues, esa nación independiente que luego se tendría que defender de más ataques y hostilidades de las regiones vecinas, árabes, ¿no? Ahí es cuando llegamos a 1967, que es la Guerra de los 6 días, que es veríamos desde el 49 hasta el 67, veríamos este mapa de aquí. Esta parte de la Franja de Gaza la domina, los dueños, los que tienen la ocupación de ella, son los egipcios. Cisjordania, con el este de Jerusalén aquí, es parte de Cisjordania. Y luego, perdón, es parte de Jordania. Cisjordania y el este de Jerusalén es parte de Jordania. Y luego los Altos del Golán, que está aquí, esto es Siria. ¿Ok? Bien, entendido eso, ahora llegamos a la Guerra de los 6 días, porque dura, como digo en el vídeo, literalmente 6 días. Los israelíes tienen un apoyo económico y militar brutal por parte de las grandes potencias. Les ayudan pues, los británicos, los estadounidenses, y ahí consiguen repeler los ataques. A los egipcios les pillan por sorpresa con ataques aéreos que los dejan destrozados. Sobre todo a los egipcios, todo lo que es su fuerza aérea la dejan en bragas. Y aquí es cuando ya los israelíes consiguen hacerse con el control de Cisjordania y el este de Jerusalén
con la Franja de Gaza y con los Altos del Golán. También se hacen con la península del Sinaí, que está más abajo, pero eso luego en la siguiente guerra de Yom Kippur, en los años 80, se la dan... No, perdón, en los años 70 se la dan a los egipcios. Pero se quedan con este territorio que es ahora la fuente de todos los problemas que veríamos a lo largo de las siguientes décadas. ¿Ok? Entonces, no solo es importante el territorio de Israel como tal, que es ahí dentro de la antigua Palestina, Tierra Santa, sino que aparte tenemos esos 3 territorios conflictivos. La Franja de Gaza, Cisjordania, que ahí podrías incluir un cuarto territorio conflictivo, que sería el este de Jerusalén aquí, porque Jerusalén ya os decía que es una ciudad donde pues, hay muchos intereses religiosos y demás. Y luego los Altos del Golán, que es un territorio gratuito que dijo Israel, pues nos lo llevamos también, ¿no? Porque Siria pues estaban muy pesados y dijeron, se lo arrebatamos. Y entonces aquí llega ya los acuerdos de Oslo a primeros de los 90, que, o sea, este mapa que habíamos visto antes, este de aquí, ya era bastante heavy. Vale, pues este es la enésima barbaridad. Porque aquí lo que dicen es que es verdad que Israel está ocupando militarmente Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán y no tienen reconocimiento internacional, es decir, la comunidad internacional no reconoce esos territorios como parte del gobierno de Israel. Entonces las naciones, bueno, en los acuerdos de Oslo se propone que haya una autoridad palestina que tenga autonomía política para gobernar en ciertas partes de la Franja de Gaza, esto que veis en verde oscuro, y en ciertas partes de Cisjordania y del este de Jerusalén, que es todo lo verde, esas islas. Pero claro, es que esto, o sea, ¿cómo vas a poder formar un Estado de Palestina si ahora mismo la división que hay... Perdón, un momento que me he ido del mapa. ¿Es esto? O sea, ¿cómo puedes juntar aquí un territorio? Es imposible. Además, el tema es que dentro de todas estas islas hay carreteras y asentamientos de israelíes. Es decir, que si se quisiera ahora mismo hacer una división territorial de esto, no se podría. Es imposible. De ahí el movimiento inteligente o ilegal, que llamarían algunos, según las leyes internacionales, porque dicen que desde el marco internacional hay muchas críticas y muchas denuncias contra Israel por esos asentamientos, que ahora veremos un poquito más a qué me refiero con asentamientos. Pero claro, si tú vas poniendo asentamientos por estas partes, los palestinos nunca van a tener la oportunidad de unir territorio, ¿no? Además, lo que significa el hecho de que haya islas, significa que en las partes en blanco los árabes palestinos no pueden construir ahí, no pueden tener derechos de construcción, derechos de obra. Y luego aquí hay parte militarizadas que flipas ocupadas por Israel. Entonces, ahora creo que ese es el último mapa. Sí, este es más o menos el actual, porque el cambio entre uno y otro es porque llega un punto que en 2005 los israelíes dicen, mira, en la Franja de Gaza pasamos de lidiar con esta movida, es demasiado complicado, nos vamos. Además, esto es a raíz de que jamás... en el 2005, si no me equivoco, es cuando muere Yasser Arafat, que todos los que hayamos nacido en los 90 sabremos quién es, que es este hombre que representaba a los palestinos con... ¿cómo se llama la cosa esta? Joder, es que esto lo llevaba mucho en el instituto. Cuando yo estaba en el instituto, si era progresista, llevaba la cosa esta... ¿Se llama la Palestina? ¿Lo llamamos la Palestina en España? ¿Puede ser? Entonces... muere Yasser Arafat, que era por entonces el líder político más importante que había estado lidiando con las negociaciones de paz, y ahí es cuando Hamás gana una mayoría en el gobierno palestino. Y Hamás, declarado grupo terrorista por países como Estados Unidos, como Reino Unido, la Unión Europea, no estoy seguro ahora mismo, pero Hamás es un ente político, pero también tiene organización militar, ¿no? O lo que sería... para lo considerado grupo terrorista para distintos países. Y en este caso lo que pasa con Hamás es que pues hace un control férreo de Gaza, Israel se pira, ¿no? Desmilitariza esa zona y ahora mismo la Franja de Gaza, sí, bueno, es independiente, pero el control marítimo de aquí, ¿quién lo tiene? Israel. Esta frontera de aquí, que es toda la frontera que rodea a Gaza, ¿quién tiene un control férreo y hipermilitarizado? Israel. ¿Dónde están haciendo un bombardeo que flipas con una densidad poblacional de locos, donde cualquier bombardeo puede matar a miles de niños que además no se pueden proteger esa franja de Gaza con un
como una bóveda de hierro como la que tiene Israel, con esos misiles que consiguen repeler los ataques de cohetes, pues Gaza, ¿no? Entonces es como que están atrapados en ese trozo. Aquí, bueno, pues entra el debate diciendo, no, es que Hamás atacó primero con los cohetes, algo tienen que hacer los israelíes para defenderse. Aquí es una cuestión ya, eso lo debatís entre vosotros, yo no me quiero meter, es un debate de proporcionalidad, la proporción que hacen unos u otros, qué te cargas, qué no te cargas, cómo afinas, si se puede afinar o no se puede afinar en una zona con tanta densidad poblacional. Así que en eso ya os metéis vosotros, no me apetece tener que lidiar con el debate. ¿Qué pasa? Estamos con esta situación hiper complicada, es decir, no hay una solución rápida al conflicto palestino-israelí. No hay una forma de repente de darle un amplio territorio a Palestina, simplemente a los palestinos, porque simplemente Israel no va a querer. Tiene todo esto lleno de asentamientos, que ahora vamos a ver cómo son los asentamientos. Este vídeo de Vox está también de lujísimo. Me sigue sin dejar enviar mensajes, macho. Yo no sé. Voy a mirarlo por aquí. Os lo envío aquí, ¿eh? Ese vídeo de YouTube también está de locos. Entonces, aquí lo que se ve un poco es algunos de estos asentamientos. A ver si me enseña... Bueno, aquí te explica lo de las zonas A, B y C, ¿vale? Que lo explica bastante guay. Pero básicamente lo que te dice es que tienes la zona A, que son regiones específicas de Cisjordania que están controladas por el gobierno palestino y también tienen el control de la seguridad de esas zonas. Luego tienes la zona B, que tiene control del gobierno palestino, pero la seguridad corre a cargo de los israelíes, que son esas zonas en verde oscuro. Y luego tienes las zonas en azul, que serían todas las zonas en las que Israel tiene todo el control absoluto y donde hay zonas especialmente supermilitarizadas. Y luego, aparte, también reservas naturales. Aparte, lo que me pareció más interesante de este vídeo de Vox es que te cuenta lo de la red de carreteras, que hay carreteras super nice que conectan todas las partes israelíes para que puedas entrar en lo que es ya el Estado de Israel, que está fuera de Cisjordania. Además, Cisjordania, que ahora mismo está siendo dividido, que todavía con un muro que está en construcción, como el muro de México de Trump, lo mismo, pero un muro que divide muchas partes del llamado West Bank en Estados Unidos, nosotros lo llamamos Cisjordania. Pero el caso es que los israelíes que están en esos asentamientos, los llamados colonos, tienen un acceso muy rápido al Estado de Israel, mientras que los palestinos, como tienen que pasar siempre por zonas controladas por Israel, pues tienen que pasar puestos de seguridad, tienen que parar, documentación, quizá que les registren. Entonces, claro, o sea, es un lío de proporciones bíblicas. ¿Lo pilláis o no? De proporciones bíblicas, porque estamos hablando de Tierra Santa. Sí, soy listísimo, tío, que es espectacular. Sergio Jiménez, muchas gracias por esas sub de Prime. Y luego, los asentamientos, ¿vale? No son moco de pavo, porque... a ver, un momento. ¿Dónde está? Es que había un vídeo muy guay. Aquí, solo esta parte, ¿eh? West Bank are not living in tents. Que los asentamientos no significa que la gente esté viviendo en tiendas, dice el de Vox. Es que mirad dónde viven. O sea, mirad qué barrios. Estos son los asentamientos. Tú construyes eso en medio de Cisjordania y ¿cómo quieres dividirlo luego en un posible Estado palestino? ¿Sabes? Esta es la idea de crear todas estas mierdas para que luego sea imposible. Una universidad y en medio supermoderna. Lo dicho, muy, muy complicado. Luego, si vemos los mapas, bueno, este es el mapa más en general de Israel, ¿no? Con la Franja de Gaza, las distintas zonas A, B con el este de Jerusalén, que es como la zona más problemática de todas, y luego los Altos del Golán. Bueno, en la Wikipedia hay unos mapas que flipas, esto es de la ONU, pero que es como un mapa súper concreto, aquí tenéis todos los puestos fronterizos. O sea, el hecho de que está todo mega sellado, o sea, todo lo que es la Franja de Gaza. Voy a poner un poco mejor. Dame un segundo. Ahí. Aquí. Ahí. O sea, flipante. Es muy flipante. Y luego el mapa del West Bank. O sea, es que mira todas estas zonas.
Esas zonas, si no me equivoco, creo que son las que están... Sí, el área A y el área B, lo que está más en blanco, o beige o amarillo, esas son las zonas que están controladas por los palestinos, mientras que las zonas azules y grises son las de los israelíes. Entonces tienen toda esa comunicación de carreteras que os decía antes y los distintos asentamientos. Y luego, aparte, una seguridad tremenda para proteger esos asentamientos. Y sí, eso que dice Peggy 300... Ah, sí, es otro vídeo, ¿te refieres al que he enseñado antes? Pero para esto, o sea, daría para hacer un vídeo más o 5 diferentes. Uno sobre Cisjordania, otro sobre la Franja de Gaza. O sea, es alucinante. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues básicamente para que veáis bastante mejor que la complejidad del conflicto es la que hace que luego presidentes estadounidenses o diplomáticos de Estados Unidos no se quieran meter en esto. O sea, Biden no tiene ningún interés en empezar a lidiar con acuerdos de paz o acuerdos de fundar un nuevo Estado palestino, porque ahora mismo no hay manera de conseguirlo. Entonces, para fracasar en el intento, como han hecho otros tantos presidentes estadounidenses en el pasado, que siempre han intentado, quiero que sea mi gran legado de la presidencia, que haya un acuerdo de paz entre Israel y Palestina y consigamos la solución de los dos estados. Decir que tu propósito es buscar la solución de los dos estados es lo más vago de la historia, porque sabes perfectamente que va a costar un huevo y que es prácticamente imposible. No solo eso, sino que aparte luego tienes este ejemplo de democracia silenciosa e intensa que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, que es simplemente dejarlo pasar, a ver si se arregla solo. Es verdad que Biden y su administración han estado presionando un poco más a Israel en estos últimos días para que, ¿cómo se dice? Para que lleven a cabo un alto el fuego, ¿no? Para presionar para un alto el fuego, pero vamos a ser honestos, no se han querido mojar. O sea, si no, las presiones habrían sido mucho más extremas, más públicas, habrían dejado que en el Consejo de Seguridad de la ONU saliera adelante esa demanda, esa denuncia de la violencia para que se acabara, tanto por parte de Hamas como de Israel, y también para que llevaran a cabo un alto el fuego, y sin embargo la han bloqueado. Ya sabemos que Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, y eso les permite bloquear, tienen poder de veto para bloquear cualquier tipo de resolución que salga desde la ONU. Entonces, en este caso, han bloqueado esas resoluciones con el argumento de que no, mira, lo tienen que decidir entre palestinos e israelíes, nosotros no somos quien para decir nada. Ahora, eso sí, luego, con cualquier cosa que tenga que ver con Rusia y con China, ahí sí que quieren sacar todas las resoluciones posibles. Así que es un poco hipocresía diplomática en este caso. Hipocresía también en lo que respecta a la administración de Biden, porque los demócratas siempre se venden como los buenos, ¿no? Como, oye, pero los republicanos son los belicistas, ¿no? Los que se meten en los fregados de guerra. Y aquí tienes un conflicto que en cuestión de una semana ha generado una campaña de bombardeos brutal contra Gaza que se ha saldado con cientos de muertos, muchos niños. Jamás, por supuesto, con ese primer lanzamiento de cohetes y más cohetes que ha lanzado a lo largo de la última semana y media, también ha matado a civiles, pero la proporción es, valga la redundancia, desproporcionada. Entonces, en este caso, no se han querido mojar, no han intervenido, solo con esa diplomacia intensa y silenciosa, que ahí cada uno cual que juzgue como quiera. Pero está clarísimo que, valentía política no están abanderando precisamente los estadounidenses en este caso. Un poco también porque están en la misma situación que Reino Unido a primeros del siglo XX, que saben que Palestina es un follón tremendo porque le han prometido 20 cosas distintas a cada uno de los frentes, le han prometido esto a los árabes, que les han ayudado a ganar contra los otomanos, le han prometido esto a los judíos, que a nivel político y de influencia les han ayudado en casa, y ahora tienes, pues, soluciónalo, ¿no? Pues no lo solucionaron, le dejaron el marrón a otro, en concreto a las Naciones Unidas, que no ha conseguido hacer nada al respecto en el último más de medio siglo, y ahora Estados Unidos, que se ha involucrado bastante más en Israel, sobre todo después de la Guerra de los 6 días, ¿no? Porque ahí la involucración que tuvo Estados Unidos fue más fuerte y eso tuvo implicaciones diplomáticas para ellos porque la Liga Árabe empezó a imponer sanciones a Estados Unidos por su defensa de Israel. Entonces es como que el panorama diplomático, político, geopolítico cambió en esa región, ¿no? O sea, Estados Unidos, al ponerse del lado de Israel, estaba posicionándose y, por tanto,
creando una posición antagonista con respecto a los reinos árabes. Que eso ha terminado cambiando en los últimos años y sobre todo con la presidencia de Trump hemos visto cómo se consiguió llegar a esos acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham es estos acuerdos que consiguió negociar Jared Kushner, del que al principio yo incluido me burlé mucho porque dije, este tío quiere conseguir la paz en Oriente Medio, no sé qué coño hace si luego también tiene que lidiar con la crisis de los opioides en Estados Unidos, tiene que lidiar con la crisis del sistema, bueno, la reforma del sistema de justicia criminal, y sin embargo al final consiguió la First Step Act, ¿no? La ley del primer paso, que fue un acuerdo bipartidista en lo que es el primer paso para la reforma del sistema de justicia criminal, que ahora se intentará llevar a cabo otra reforma más adelante, a ver si con la presidencia de Biden. Y luego consiguió que países, bueno, reinos árabes como Bahrein, como Emiratos Árabes, como Egipto, Marruecos, retomaran relaciones diplomáticas con Israel, lo cual es un paso diplomático súper importante para la región y para la estabilidad de la región. ¿Por qué es importante también? Porque los reinos árabes han dejado de priorizar Palestina en sus negociaciones con Israel. Es decir, ya no les importa tanto qué pasa con los palestinos, sino que bueno, Estados Unidos, Trump me ha pedido esto, pues mira, vamos a llegar a un acuerdo con Israel para llevarnos bien, ¿no? Sin embargo, ellos siguen poniendo asentamientos en Cisjordania, en los Altos del Golán, siguen pues esa intensa campaña de vez en cuando contra Gaza, esa hostilidad, por supuesto, con Hamas, que es inevitable. Y el asunto con Trump es que Trump tomó dos decisiones súper importantes. La primera es reconocer que Israel tiene potestad sobre los Altos del Golán. Que Siria, pues eso entra en disputa con Siria. Recordemos que Siria, el gobierno de Bashar al-Assad, es aliado de Rusia, principal rival geopolítico de Estados Unidos. Que ahí eso tiene cierta influencia. Luego también tiene influencia que, por ejemplo, en Estados Unidos la opinión pública, especialmente de los conservadores, de los republicanos y más en específico de los judíos ortodoxos y de los cristianos evangélicos, que muchos de los cristianos evangélicos en Estados Unidos creen que los judíos tienen que estar en Tierra Santa porque es así como se cumplirá más adelante el final de los días, ¿no? Esto es así, o sea, es brutal. Pero el caso es que, claro, si la opinión pública dice apoya a Israel, si Trump apoya a Israel de forma tan destacada, eso le puede venir bien para ese apoyo entre votantes judíos y cristianos evangélicos, que al fin y al cabo son una parte importante de los votantes demócratas, especialmente en el sur estadounidense en lo que respecta a los cristianos evangélicos. Con el sur estadounidense hablo de Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, Arizona, etc. Y luego el otro asunto, la otra decisión mega controvertida que tomó Trump durante su presidencia es mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Por qué esto es importante? Pues porque Jerusalén ha sido siempre una ciudad, como decía, en disputa, no solo desde las cruzadas, sino ahora en los últimos años, el este de Jerusalén, Palestina dice que quiere ser el centro, la capital de su potencial Estado palestino, y sin embargo lo que ha hecho Israel a lo largo de los últimos años es ir quitándole terreno a los palestinos. A través de esos asentamientos, hemos visto esa polémica de la que nos habló Mikel Ayestarán hace unas semanas, que es estas casas en la que vivían palestinos desde los años 50, pero que luego, pues a raíz de una empresa que compró las casas cuyos terrenos los dueños eran judíos de antes de los años 50, antes de que los palestinos llegaran ahí, entonces compraron esos terrenos y ahora las casas son suyas, entonces lo que han hecho es pedir el desahucio de esos palestinos y son colonos israelíes los que han ocupado esas casas, entonces esto ha generado un conflicto tremendo, está en un juicio en el Supremo de Israel y hasta que no se decida no se sabe qué cojones va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el este de Jerusalén poco a poco tiene menos pinta de palestinos árabes y más pinta de judíos israelíes. Y eso pues también genera mucho conflicto. Por eso la decisión de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén es una forma de decir esta es la capital de Israel y de nadie más. Y ya está. Eso es más o menos todo lo que tenía que contar. Sí, yo os recomendaría ver, si veis el vídeo ahora, veis este stream, os recomendaría ir con la entrevista de Mikel Ayestarán, porque me parece que
conociendo todo este contexto, te ayuda a descifrar mejor algunas de las cosas que nos contó él, ¿no? Y especialmente lo que tiene que ver con Jerusalén, o con su libro, ¿no? Jerusalén, ¿cómo era? Santa y cautiva, creo que se llamaba. ¿Has leído el hilo de Twitter que explica por qué eres hijo de Lidia Lozano? Esto lo llevo leyendo desde hace como muchos meses, pero sigo sin tener idea de por qué es. Entiendo que es una troleada y no debería prestarle demasiada atención porque ¿qué sentido? O sea, ¿qué gracia tiene que sea yo hijo de Lidia Lozano? No entiendo. Pero, no sé, si tienes el hilo, pásamelo porque la verdad es que no lo he leído. Y... sí, eso. Ganas de que veáis la entrevista de Instagram si no la habéis visto después de haber visto este vídeo. Y ahora, antes de cerrar, por cierto, lanzad todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Y las voy contestando conforme os vaya leyendo. No tengo las respuestas para todo porque sé que algunos vais a hacer preguntas tremendamente difíciles, pero vámonos al vídeo a leer algunos de los comentarios que nos han dejado hoy los usuarios en YouTube. Venga, que seguro que está divertido. A ver. Joder. Me duele muchísimo la muñeca, joder. Espérate, voy a poner aquí. Joder, me he hecho daño. Espérate un momento. Mierda. Ostras. Hostia, me he hecho daño, ¿eh? Ostras, pues no sé si puedo seguir, ¿eh? Es que llevo acumulando dolor en la muñeca desde hace una semana. Creo que es el uso del trackpad, que yo lo hago con esto. Y creo que la posición no es demasiado buena. Y ahora me acabo de hacer un daño con un movimiento tonto, ¿eh? Como mover solo la ventana. Uf, el túnel carpiano. No, me ha venido un dolor que casi me pongo a llorar, ¿eh? Ostras, tío. A ver, un momento. Uf, no puedo moverlo. Hostias. Joder, pensaba que no te iba a querer que era urgencias, pero igual sí. Espérate un momento. Iba a seguir, pero creo que no puedo. Voy a cerrar porque me está doliendo muchísimo, ¿eh? Me estoy agobiando. En fin, si puedo, retomamos luego. Pero voy a ir al médico porque me está doliendo una barbaridad. Chicos, muchas gracias por pasaros por el stream y hablamos mañana. Un besito.